Bueno, hoy tenemos un mensaje también especial, celebrando este día para el Señor en primer lugar y después para todas las madres. Si es que los invito a que inclinemos nuestros rostros, vamos a colocar como siempre este tiempo en las manos del Señor para que Él guíe a través de su palabra este mensaje en esta mañana. Tenemos nuestros rostros. Oh Padre, Padre nuestro, Señor soberano, en este día especial venimos ante ti, Señor, con corazones siempre agradecidos y reconociendo, Señor, el precioso regalo que has dado a la humanidad a través de todas las madres en el mundo, Señor. Gracias por ellas, por su amor incondicional, por su paciencia, por su dedicación y por cada sacrificio que hacen día tras día allí en el hogar y en la sociedad en general. Pedimos, Señor, que en este momento, al abrir tu palabra, podamos comprender la importancia y el valor de las madres en este mundo lleno de desafíos. Que tu enseñanza esta mañana nos inspire, Señor, a honrarlas, a apoyarlas y a cuidar de ellas en todo sentido. Señor, siempre reconociendo que a través de sus vidas ellas reflejan tu amor, tu gracia, tu bondad. Ayúdanos, Señor, para que como hijos e hijas sepamos responder con gratitud y compromiso. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Día de las Madres es una de las festividades más destacadas en el mundo entero. Hoy, aquí el segundo domingo del mes de mayo, se celebra el Día de la Madre y en muchas partes del mundo están en esta celebración. Y el elemento fundamental y que quiero resaltar en esta mañana es que de alguna forma podamos nosotros honrar a las mujeres que en nuestras vidas han tenido ese significado especial para nosotros a través de los años. Y quiero comenzar el mensaje recordando una anécdota a manera de ilustración. Bueno, la comenté hace poco realmente, la vamos a recordar. Y es el caso del profesor que está allí en la escuela bíblica o que conocemos como escuela dominical, y está allí con los niños y hace la pregunta: ¿quién me puede explicar la creación de Eva? Entonces una niña levanta la mano con su inocencia y dice: profesor, cuando Dios creó a Adán, lo miró y dijo: yo creo que puedo mejorar esto. Y creó a Eva. Esa fue la respuesta de la niña. Y esa sencilla respuesta nos recuerda el inmenso valor y la capacidad que Dios dio a las mujeres. Así como Dios supo que podía hacer algo especial al crear a Eva. ¿Recuerdan que el Señor allí en la creación, cuando estaba allí, vio a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y creó a Eva como esa ayuda idónea? Entonces, hoy quiero hacer ese homenaje a las madres. Una madre, cuando pensamos en una madre o en una mamá, inmediatamente viene a nuestra mente trabajo, desde temprano.
Las madres se levantan, preparar el desayuno, arreglar, si tiene hijos que van al colegio, prepararlos, preparar el desayuno para los hijos, el movimiento, si ella trabaja fuera del hogar, porque el trabajo del hogar es suficiente, pero a veces para ayudar en la de la casa tienen que trabajar afuera y van y trabajan y preparan el almuerzo y llegan del trabajo y tienen que arreglar la casa, tienen que preparar todo para el día siguiente. Esa es la imagen de muchas madres que tenemos, aún cuando la fatiga y las dificultades parecen no tener fin, ellas no se detienen. Esa dedicación es un reflejo tangible del amor de Cristo en ellas. Y el mensaje de hoy ciertamente lo he preparado enfocando como dirigiendo ese reconocimiento en este día especial en el que celebramos la bendición de las madres. La historia misma y las culturas, de una manera u otra, han procurado honrar a sus madres. Y la Biblia misma celebra y exalta el amor de una madre. Si tienen su hojita guía, ahí está ese título. La Biblia misma celebra y exalta el amor de una madre. Y hay unas líneas allí para que tomen nota. Hoy va a ser algo un poco diferente, el mensaje. Bien, amados hermanos, debo confesarles que recuerda que comenzamos la serie de Jonás. No obstante, desde el comienzo de semana venía pensando en que el próximo domingo, o sea hoy, era el Día de la Madre, y dije, bueno, generalmente doy un mensaje y comencé a pensar qué mensaje sería el propicio para este día. Y les cuento que preparar un mensaje no es cosa sencilla. Dura toda la semana, ahí son muchos los factores que tenemos que tener en cuenta para un mensaje. Y pensando en ello, bueno, para el Día de las Madres, un día tan especial, bueno, voy a hablar de alguna mujer en la Biblia. Hay tantas mujeres allí en la Biblia que son un ejemplo de su fe, de su oración, de dar la vida por sus hijos. Dije, ese es el mensaje. Por ahí es. Y dije, bueno, ¿quién? Vamos a ver, en Génesis dije, Sara, la esposa de Abraham, la madre de Isaac. Bueno, este es un buen ejemplo. Y obviamente utilizamos para preparar el mensaje como un esquema, ¿sí? Un boceto de cómo hacer el mensaje, ¿no? Entonces, ver la parte principal, cómo hacer su ejemplo, el amor. Dije, bueno, un punto puede ser un paralelo, ¿sí? Con la mujer actual y una aplicación. Así más o menos organizamos el sermón. Entonces dije, bueno, Sara, una mujer de fuerza y de determinación. Sara esperó por años la promesa de Dios de tener un hijo. Y aunque inicialmente dudó, su historia nos recuerda que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Si van de anotar algo, esta podría ser una característica de la vida de Sara y del ejemplo que nos da. Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Y a pesar de su avanzada edad, vio el milagro de la vida en su hijo Isaac. Y aquí viene el amor incondicional. A pesar de sus luchas internas,
Sara protege a su hijo y busca su bienestar, tomando decisiones para asegurar que Isaac creciera dentro del propósito divino. Dije, bueno, un paralelo con la mujer actual. Pues muchas madres enfrentan desafíos relacionados con la espera y la incertidumbre, ya sea por problemas de infertilidad, dificultades económicas o decisiones difíciles sobre el futuro de sus hijos. Pero Sara nos recuerda que Dios obra en tiempos inesperados y su fidelidad nunca falla. ¿Cuál sería la aplicación? Bueno, debemos animar a las madres a confiar en la promesa de Dios, sabiendo que su tiempo es perfecto y que Él siempre tiene planes de bendición para ellas y sus hijos. Y dije, bueno, sí, está bien, este es un buen sermón, ¿verdad? Espero que todos asientan y digan que sí. Pero dije, bueno, voy a mirar otro ejemplo en la Biblia y paso a Éxodo y encuentro allí a Jocabed. Conocen a Jocabed, ¿verdad? Jocabed. En Éxodo 6:20, no vamos a mirar allá, si quieren tomar nota. Éxodo 6:20 y en Números 26 habla de Jocabed, la madre de Moisés, una mujer que enfrentó uno de los decretos más crueles de su tiempo, bueno, y de todo el tiempo. El faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos, varones. Sin embargo, ella no permitió que el miedo dictara sus decisiones, sino que confió en Dios. Confió en Dios. ¿Recuerdan la historia? Ella escondió a Moisés los 3 meses y después lo puso allí en una cesta en el río Nilo y confiando en que Dios guiaría su destino, lo dejó allí en el río y conocemos la historia. Pero vemos en ella un amor incondicional. Su amor por Moisés fue tan fuerte que no dudó en arriesgar su vida para protegerlo, demostrando así que el amor de una madre busca siempre lo mejor para sus hijos, incluso en circunstancias extremas. Un paralelo de esta mujer con la mujer actual, la madre actual. Hoy en día muchas madres enfrentan desafíos como la pobreza, la enfermedad o el temor por el futuro de sus hijos. Sin embargo, las madres que confían en Dios pueden encontrar esperanza y fuerza. La aplicación, bueno, debemos animar a las madres a confiar en Dios, como Jocabed lo hizo, enseñándoles que su fe y determinación puede abrir caminos, incluso en medio de las dificultades. Dije, buen mensaje, también es otro buen sermón. Pero sigamos mirando y me acordé de Ana. ¿Recuerdan a Ana? La madre de Samuel. Y allí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 10 al 20, nos habla de esta mujer, una mujer de oración y fe. Ana vivió años de aflicción por ser estéril, pero en lugar de caer en la desesperanza, ella recurrió a la oración. Esa es la característica. La oración.
Con un corazón quebrantado, ella clamó a Dios y le hizo una promesa que si ella le concedía un hijo, si Dios le concedía un hijo, lo entregaría al servicio del Señor. Y Dios respondió su oración y Ana cumplió su promesa para dejar y dedicar a Samuel al ministerio. Es una demostración de total entrega. Ana permitió que Samuel creciera allí en el templo. ¿Recuerdan? Quedó él viviendo allí en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. Ella confiaba en que Dios guiaría la vida de su hijo mejor de lo que ella podía hacerlo. ¿Qué paralelo podemos ver en una madre actual? Las madres de hoy pueden sentirse afligidas por diversas circunstancias, preocupaciones económicas, problemas familiares o el futuro de sus hijos. Ana nos enseña que la oración es la clave para encontrar paz en medio de la incertidumbre. Y que cuando confiamos en Dios, Él responde según el propósito y el plan perfecto de Él. Y la aplicación, debemos fomentar que las madres como Ana vean la oración no solo como un recurso en los tiempos de crisis, sino como un pilar o una columna constante en nuestras vidas. ¿Qué opinan? Buen sermón también, ¿verdad? Buena aplicación. Pero me acordé de Elizabeth. ¿Recuerdan a Elizabeth? Lucas 1, del 5 al 25 y del 57 al 66, nos habla de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Otra mujer de oración y fe. Elizabeth, recuerdan, esposa de Zacarías, vivió años de esterilidad, pero nunca dejó de confiar en el poder de Dios. Y finalmente allí en su vejez fue bendecida con la concepción de Juan el Bautista, el precursor de Cristo, Juan el Bautista. Y su historia nos recuerda que Dios escucha las oraciones de una madre y responde en el tiempo perfecto. Elizabeth no solo recibió el milagro de su hijo, sino que lo preparó para su misión especial. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Anunciar la llegada del Mesías, nada menos. Y ella crió a Juan en un hogar de fe, asegurando que desde el vientre ya estuviera él destinado a ser un instrumento de Dios. Paralelo con una mujer o madre actual, hoy las madres se enfrentan desafíos de maternidad, desde dificultades para concebir hasta preocupaciones sobre el futuro de sus hijos. Y la historia de Elizabeth nos muestra que Dios tiene un plan para cada niño, para cada hijo, que las madres pueden influir profundamente en el llamado divino de sus hijos. La aplicación, bueno, las madres deben confiar en Dios en cada etapa de la crianza, sabiendo que su oración y su fe impactan la vida de sus hijos aún desde el propio vientre. Dije, buen mensaje, Elizabeth. Pero me acordé, mis hermanos, de Loida y Eunice. ¿Recuerdan quiénes son? La abuela
y la madre de Timoteo. Allí en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, los primeros versículos. Loida, la abuela de Timoteo, y Eunice, su madre, fueron mujeres creyentes que ejercieron una influencia espiritual profunda en él, en Timoteo. A pesar de que, de vivir en un entorno griego, donde la fe de Dios no era predominante. Pero ellas enseñaron y moldearon a Timoteo en casa, un home school de la época, preparándolo para ser un líder cristiano influyente. La formación espiritual de Timoteo no comenzó en su ministerio, sino en su hogar. Su madre y su abuela le enseñaron desde pequeño las Escrituras, lo que hizo que cuando Pablo encontró allí a Timoteo, él ya estuviera listo para asumir su llamado. Un paralelo con las madres y abuelas actuales, podríamos decir hoy en día, muchas madres y abuelas luchan por enseñar la fe en un mundo que cada vez más se aleja de los valores de Dios. Loida y Eunice nos recuerdan que el amor por las cosas de Dios se puede transmitir o se transmite generacionalmente, y que su impacto puede transformar vidas, incluso cuando el entorno parece adverso. La aplicación: debemos animar a las madres y abuelas a no subestimar la influencia de su fe en sus hijos y nietos. Su enseñanza puede formar futuros líderes espirituales, como ocurrió con Timoteo. Otro buen mensaje, otro buen sermón. Pero no podía olvidarme de María. María, la madre de Jesús en su humanidad, y allí los evangelios, Lucas, capítulo 1, del 26 al 38, y Juan en el capítulo 19, nos hablan de lo especial, de la fe y de la obediencia inquebrantable de María. María fue llamada por Dios para una tarea única. ¿Recuerdan cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Mesías? Ella aceptó con humildad y fe, pero sin comprender completamente los alcances de esa misión. Y allí su respuesta demuestra esa confianza en Dios. Allí en Lucas 1, 38 dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta actitud refleja el corazón de una madre dispuesta a someterse al plan divino, aun cuando esto era algo bastante difícil. ¿Qué paralelo podemos ver en María con una madre actual? Muchas madres enfrentan incertidumbre sobre el futuro de sus hijos, y María nos enseña que la fe y la obediencia a Dios dan la fuerza necesaria para aceptar su voluntad, incluso en esos tiempos difíciles. Y una aplicación: así como María confió en Dios para criar al Salvador del mundo, las madres hoy pueden confiar en que Dios guiará y protegerá a sus hijos, sin importar los desafíos que enfrentan.
Pero allí en María encontré algo más. No podía dejar de mencionar ese amor y sacrificio como madre, porque ella, desde el nacimiento de Jesús hasta la cruz, María estuvo presente allí en la vida de Jesús. Ella lo alimentó, protegió, lo guió en su crecimiento. Siempre estuvo ella consciente de que su hijo tenía un propósito divino. Y María también experimentó el dolor más grande que una madre pueda vivir. Ver a su hijo ser rechazado, maltratado y finalmente crucificado. Paralelo con las madres actuales. Cada madre experimenta sacrificios por el bienestar de sus hijos. Y María nos enseña que el amor de una madre es firme incluso en las situaciones más complicadas. Y que Dios da la fortaleza para sobrellevar el dolor. Entonces aquí veo que hay una reflexión especial sobre María. Ese modelo de fe, de amor y de sacrificio. Y su vida nos deja varias lecciones clave, como todas las madres, las que enfrentan incertidumbre, pueden inspirarse en la fe y en la obediencia. Las que han hecho grandes sacrificios por sus hijos, pueden fortalecerse en el amor de Dios. Y las que desean servir más allá de su rol de madre pueden aprender de su dedicación a la obra de Dios. Y este mensaje recuerda a cada madre que Dios las sostiene, las guía y las fortalece en cada etapa de la vida. Mis hermanos, cualquiera de estos ejemplos nos dejan un gran mensaje, una aplicación para nuestras vidas. Ustedes dirán, pero esa es la introducción. ¿Cuánto nos vamos a demorar en los puntos que tenemos que desarrollar? Pero como les comentaba, preparando el mensaje, llegué a un punto, dije, bueno, escogeré alguna de estas mujeres, pero al final dije, hay un momento en la vida de Jesús que es tan difícil, tan trascendental, que nos deja una gran enseñanza. Y es lo que quiero compartir ahora en esta segunda parte del mensaje, donde nos dice que Jesús, en medio del sufrimiento de la cruz, Él se detiene un momento. Allí, en los últimos minutos de su vida, ya cuando iba a morir, se detiene y hace una pausa para cuidar de su madre en ese momento y encomendarla al discípulo amado. En ese momento, aún en medio de la pena y de la agonía, el Señor nos enseña que nuestro compromiso con nuestra familia y en especial con mamá es prioritario. Es prioritario. Y vamos a iniciar esta parte leyendo allí en Juan. Acompáñenme en el Evangelio de Juan. Esa es la base bíblica del mensaje. Juan capítulo 19, vamos a leer del versículo 25. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre.
y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Bueno, vamos a desarrollar de forma muy concreta 3 puntos en este mensaje que hemos titulado Debo asegurarme del bienestar de mamá. Debo asegurarme del bienestar de mamá. Como todos somos hijos, bueno, algunos ya nuestras madres no están con nosotros, pero conocemos de la labor que hicieron y esto nos ayuda a asegurarnos y de las madres que aún están aquí. La idea principal de nuestro mensaje: cuando honramos y protegemos a nuestras madres, estamos viviendo el mandato de Jesús, quien en la cruz mostró que el amor filial es parte del plan divino. Primer punto: el cuidado inmediato de Jesús. Vamos al texto, nuestro versículo 25, y dice: y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Bien, entonces Juan aquí se refiere a ese pequeño grupo que estaba cerca de la cruz. Sin duda, pues bueno, había muchas más personas allí, pero Juan se refiere a este pequeño grupo. Y habían transcurrido ya unas horas que Jesús estaba allí colgado en la cruz. Y la presencia de las mujeres junto allí en la cruz presenta un contraste muy marcado. Imaginemos la escena: allí están Jesús crucificado, estas mujeres y Juan allí alrededor. Para ellas era algo importante. Sin embargo, ¿cuál era el ambiente en ese momento? Por ejemplo, la indiferencia de los soldados. Recuerdan que los soldados se pusieron a jugar, a echar suerte con las ropas del Señor. Ahora, la implicación: allí también se sentía el odio despectivo de los gobernantes. Estaban allí observando esto. Se veía el desprecio burlón o burlesco de los que pasaban por allí, de los transeúntes. Y en contraste estaba allí ese amor compasivo de un pequeño grupo de seguidores leales. Esa era el contraste que se veía allí. Y estaban allí junto a la cruz, lo suficientemente cerca para que Jesús les hablara. Su amor por Jesús fue superior al temor, porque el ambiente no era muy tranquilo, pero ese amor por él fue suficiente. Y recordemos que no estaban los discípulos, ellos sí tuvieron miedo y no estaban allí presentes. Pero allí hay una muestra de amor superior al miedo. Miren lo que dice Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. En el amor. Y se acercaron allí, y obviamente estaba allí María. Este era un momento muy especial en la vida de María. Inclusive era el momento en el que Simeón había advertido cuando una espada le atravesaría el alma al ver el sufrimiento de su hijo. Esto lo encontramos allí en Lucas 2:33
y 35. Miremos ese momento. Recordemos que Simeón era un anciano justo y piadoso que aparece allí en el Evangelio de Lucas, quien profetiza el encuentro de Jesús en el templo. Es aquí versículos 33 y 35, dice: y los padres del niño estaban asombrados de las cosas de él, se decía. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Él había profetizado lo que María en ese momento iba a sentir. María era una mujer de una actitud particular, singular, pues obviamente o nunca habría sido escogida para ser madre de la humanidad de Jesús. Entonces ella merece todo el respeto y el honor por ese papel. Y recordemos cuando María y Elizabeth eran primas, ¿recuerdan? Ambas quedaron embarazadas. Elizabeth, como lo mencioné, de Juan el Bautista, y María de Jesús, y María fue a visitar a su prima. Es una escena allí bonita. Cuando llega allí María, dice la historia que Elizabeth, al saludarla, el niño, o sea, Juan el Bautista, que estaba en su vientre, brincó de alegría, ¿sí? Y dice así en Lucas 1:42, exclamó Elizabeth en ese momento, dice, y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso le exclamó Elizabeth a María. Pero aún así, mis hermanos, María era como uno de nosotros, pecadora. Si ella exaltó a Dios, ella se refirió a sí misma como una sierva humilde de Dios y en necesidad de misericordia. Eso mismo lo dijo ella. Así que ofrecerle oración y elevarla al papel de corredentora con Cristo, pues eso es atroz, es ir mucho más allá de los límites de las Escrituras y de la misma confesión que ella hizo. Es un error. Pero bueno, sigamos con la escena. El único hombre de ese pequeño grupo que estaba allí al pie de la cruz fue Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Mire cómo dice en Juan 13:23. Dice, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Conocemos algo de la historia de Juan. Y estar allí, Juan, en ese momento, representó para Juan una importante relación que el Señor en ese momento estableció. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaban allí, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Y después le dijo al discípulo: ahí está tu madre. Aún cuando Jesús moría, cargando el pecado de todos nosotros y la ira de Dios, Jesús se preocupaba con ternura por aquellos a quienes amaba. Evidentemente, José no está ahí, ¿no? ¿Ya había muerto? Sí.
El Señor no podía entregar a María al cuidado de sus medio hermanos, los hijos de María y de José, pues ellos no eran creyentes. Aún ellos vinieron a creer en Jesús después de la resurrección. Por lo tanto, la confió fue a Juan. Y él se volvió un hijo, Juan se volvió un hijo para ella en el lugar de Jesús. Y dice el texto que desde aquella hora Juan la recibió en su casa. Esto de pronto, en ese momento puede parecer una preocupación, digamos, mundana. En esa hora, la hora más grande del sacrificio del Señor. Pero, mis hermanos, la belleza de su amor y compasión por su madre viuda en medio del dolor más espantosa refleja su amor para con los suyos. Como dice Juan allí 13:1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús, a pesar de el sufrimiento allí en la cruz, se detiene para percibir la necesidad de su madre, de María. Él nos muestra que aún en medio del dolor, el compromiso con el bienestar de la familia no puede esperar. Mis hermanos, esta escena nos enseña que el cuidado de mamá es una responsabilidad prioritaria. Así como Jesús en medio del Calvario tomó tiempo para atender a su madre, nosotros debemos buscar la manera de honrar y cuidar a las mujeres que nos han dado la vida. Y el punto número 2, el nuevo vínculo familiar. Recordemos nuestra idea principal. Cuando honramos y protegemos a nuestras madres, estamos viviendo el mandato de Jesús, quien en la cruz mostró que el amor filial es parte del plan divino. Vamos a nuestro texto, allí al versículo 26. Dice: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. En el versículo anterior sitúa a la madre, a María, junto allí a la cruz, viendo morir a su hijo, junto a aquellas otras mujeres que mencionamos. Mis hermanos, no hace falta suponer la tremenda aflicción que su corazón de madre sentiría en aquellos momentos por su hijo, quien moría allí de la peor forma, crucificado y tratado como un malhechor. Sin duda, ella le hubiera gustado que bajarlo allí de la cruz, cubrirlo de alguna forma, evitando esa situación de humillación en que se encontraba. Y no cabe duda que la gracia de Dios hacía posible que aquella mujer se sostuviese allí durante tanto tiempo al pie de la cruz. No se nos dice, no sabemos allí en texto bíblico
de qué forma o cuál era la expresión de dolor de María en ese momento. Pero imaginemos cuántas lágrimas corrieron por su mejilla en ese momento, cada minuto, viendo a Jesús de esa forma, continuamente. Y Jesús miraba allí el estado de ella. Por eso en el versículo 27 nos dice que después le dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Entonces, podemos decir que con un gesto sorprendente, Jesús encomienda a su discípulo amado el cuidado de María, estableciendo un nuevo lazo de compromiso familiar. Jesús no hace excepciones. Él asume esa responsabilidad a pesar del dolor personal que él estaba sintiendo. Él asume esa responsabilidad. Mis hermanos, este encargo es un modelo para nosotros. La obligación de cuidar a mamá trasciende cualquier circunstancia. La encomienda de Jesús va a extender ese amor incondicional aún en tiempos de dificultad o de distanciamiento. Y termino el mensaje con el punto número 3, reflejando a Jesús en el cuidado de mamá. Recordemos por última vez la idea principal. Cuando honramos y protegemos a nuestras madres, estamos viviendo el mandato de Jesús, quien en la cruz mostró que el amor filial es parte del plan divino. Mis hermanos, la vida de cada madre está llena de sacrificios. Como decía, siempre y me imagino y veo, en mi caso siempre lo vi con mi mamá, y también veo en Celia, mi esposa, también esa madre que se levanta temprano, que está pendiente de todo, que organiza el hogar, que se desvive por el bienestar de sus hijos, a menudo de manera silenciosa y sin reconocimiento. Por eso, ¿cuál es la lección para nosotros, mis hermanos? Un llamado a la acción. Primero, agradecimiento a las madres, reconociendo cada esfuerzo y sacrificio, y actuar. Hacer del cuidado de mamá una prioridad, ya sea a través de una visita, de llamadas, de una ayuda práctica o simplemente expresando amor y gratitud. Así, al asegurarnos del bienestar de mamá, manifestamos el amor de Jesús que cuida y protege y nunca abandona a su familia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestros rostros, oh Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la enseñanza en esta mañana, el ejemplo de amor y de fidelidad que nos mostraste a través de Jesús al cuidar de María en un momento tan difícil. Te pedimos que, Señor, nos des fortaleza y el deseo genuino de asegurar el bienestar de nuestras madres, honrando su labor en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a actuar con gratitud y compromiso, y que cada uno de nuestros gestos de amor siempre refleje, Señor,
la luz de Jesús en nuestras vidas y en nuestros hogares. Concede, Señor, bendición, una bendición para todas las madres y sus familias, y que tu paz, Señor, reine y sigue reinando en cada corazón. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.